en Apocalipsis capítulo 14. Recuerde que estamos en la parte escatológica. Apocalipsis capítulo 14. Estamos compartiendo algunos detalles importantes, ¿no? Versículos 6 y 7. Dos versículos vamos a compartir en esta noche con la ayuda del Señor. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y versículo 7. Vamos a hablar de la última llamada. Dios siempre, mis hermanos, está llamando. Dios nos llama, por ejemplo, a través de los niños, a través de este acto, no de presentar los niños. Dios nos está llamando a sus caminos. Y dice aquí la palabra del Señor. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Esta es una palabra que, en primer lugar, hablando del contexto en el cual está, es un contexto en el cual Apocalipsis, usted sabe que Apocalipsis, no todo el libro, pero una gran parte del libro nos habla de juicios venideros. No son cosas que están pasando ahora, son cosas que vendrán sobre el mundo, son cosas que vendrán sobre la tierra. Y en el contexto de este pasaje de Apocalipsis capítulo 14, estamos en el momento en donde los juicios más intensos de Dios sobre la tierra se van a desatar. Es decir, de aquí en adelante viene lo peor. Es decir, que si usted más o menos ha leído Apocalipsis o tiene idea de que aquí hay juicios, no todos los juicios de Dios que van a venir por causa del pecado sobre esta humanidad son de la misma intensidad. No. Esto es como cuando un padre quiere corregir a un hijo rebelde. No agarra el cinto a la primera. Bueno, un buen padre por lo menos, ¿no? ¿Cierto? No, a la primera no. Ni el manguerazo ni nada de eso, sino que comienza algo de menos a más. Primero le habla, ¿cierto? Le da alguna penalidad, algún castigo, le quita alguna cosa. Y si el hijo no entiende, la intensidad del castigo va incrementando, ¿sí? Eso es lo que normalmente uno hace, ¿cierto? Bien, el trato de Dios con la humanidad es de las mismas características, porque Dios mismo nos habla de que su trato con nosotros es como de padre a hijo. En este caso, como el creador hacia su creación. Bien, entonces en el momento en que se narran estas palabras es cuando están por caer los juicios más severos. Es decir, Dios ya aquí está por sacarse el cinto y repartir cintazo. Permítame decirlo de esa manera. Los capítulos anteriores habla de juicios, pero no tan intensos. Ahora viene lo peor, a partir de este momento. En este momento también que este pasaje se narra, usted sabe que nosotros como iglesia creemos en cuanto al futuro, que en primer lugar lo que estamos esperando que Dios quite la iglesia de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Eso se conoce como rapto de la iglesia. Nosotros creemos en el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Estamos esperando que el Señor quite la iglesia de este mundo. ¿Qué va a pasar? Si no hay iglesia, ¿quién va a predicar? La Biblia responde en Apocalipsis: 144,000 judíos evangelistas Dios los va a levantar y ellos van a recorrer el mundo predicando el evangelio. Eso está narrado en Apocalipsis capítulo 7, por ejemplo. Entonces, Dios quita la iglesia, pero ¿quién predica? Si no hay predicadores, no hay maestros, no hay, hermanos, hermanas comunes y corrientes. ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a anunciar las buenas nuevas de salvación? Porque Dios quiere que la gente se salve. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quita la iglesia. ¿Quién predica? La Biblia responde: Dios va a levantar a 144,000 personas, judíos, que van a recorrer el mundo llevando el evangelio. No solo eso, sino que en Jerusalén, que va a pasar a ser el centro, el foco de atención para estos días finales, todo lo que pasa allí en Jerusalén va a ser crucial. Dios va a levantar allí en Jerusalén, en esa ciudad, a dos personas. La Biblia los llama los dos testigos, Apocalipsis capítulo 11.
Allí estos dos testigos van a estar predicando, pero en Jerusalén. Para que estas personas, para los que estén en esa ciudad que va a ser el centro de atención del mundo, puedan escuchar el mensaje. Entonces, a través del mundo Dios va a enviar personas, 144,000. Pero en Jerusalén Dios va a levantar a dos personajes, los dos testigos. Ahora, va a llegar un momento, cuando llega el capítulo 14, en que Dios se lleva a los 144,000 también. Y también se lleva a los dos testigos. A ver, pregunta. No hay iglesia porque el Señor se la llevó primero. No hay 144,000 porque el Señor se los lleva también. Más o menos de la mitad de la tribulación en adelante. No hay más dos testigos. ¿Quién predica? No va a haber mensaje, no hay evangelio, no hay más ya posibilidades, no hay más nada. Entonces, este pasaje, el contexto en primer lugar en que nos narra esto, son estos días terribles de la tribulación. Capítulo 14 de Apocalipsis. Si uno lee el capítulo anterior, el capítulo 13, nos habló de la marca de la bestia. Aún los que no son habitués a una iglesia saben del 666, ¿sí o no? ¿Quién no sabe? ¿Quién no ha escuchado hablar por allí del número el 666? Que la Biblia lo llama en el capítulo 13 de Apocalipsis la marca de la bestia. Es decir, las personas van a ser marcadas en su mano o en su frente con una marca, un logo. No sabemos qué es. Algunos dicen un microchip, otros dicen aquello, otros no sabemos qué es porque eso todavía es algo futuro, eso no está hoy. Así que no se preocupen, no es hoy, es después de que la iglesia sea quitada, 3 años y medio después incluso. Bien, o sea que no se preocupe ahora, porque algunos andan metiendo miedo diciendo, no, es que la vacunación que están haciendo ahora es la marca de la bestia y cosas así. No tiene nada que ver. Eso lo descartamos totalmente. Bien, hasta ahí usted me sigue. No se me distraiga, usted presta atención al mensaje. Hasta ahí me sigue, bien. Ese es el contexto. Y cuando eso suceda, a la mitad de la tribulación en adelante, va a aparecer esta marca. Muchas personas van a ser marcadas, van a ser selladas, y ahí dice la Biblia, no podrán comprar, ni vender, ni nada. Pero también estas personas automáticamente, al aceptar esa marca, estarán sellando su destino eterno, su destino absoluto. Es decir, una vez que esa persona se deje marcar o recibe esa marca, lo que esa marca está diciendo, no solamente que podrá comprar y vender con esa marca, sino que le pertenece a Satanás. Es como se dice en la jerga popular, vendió su alma al diablo. Es decir, no hay retorno para eso, no hay salida para eso. Y dice la Biblia en el capítulo 13 que se va a erigir una imagen. Hoy en día usted sabe que es fácil tener una imagen. Nosotros tenemos un proyector aquí, tenemos una imagen. Usted abre YouTube, es una imagen, abre Facebook, es una imagen. Es decir, las imágenes hablan, en su celular las imágenes hablan. Va a haber una imagen, ¿cierto?, que va a hablar y todas estas cosas, y que la gente va a adorar a esta imagen. La gente va a hacerse seguidora de esta imagen. Ese es el contexto en el cual nosotros acabamos de leer este pasaje. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, a toda nación, a toda lengua y pueblo. Hay algunas ausencias. La ausencia, como dijimos, es de la iglesia. La iglesia no va a estar. No van a haber predicadores para esa época. Predicadores como quien les habla, como gente que va a iglesia. No va a haber. Los 144,000 que Dios va a levantar en algún momento, luego que la iglesia no esté, tampoco van a estar. El Señor se los lleva. Los dos testigos tampoco van a estar. Pero les quiero decir una cosa, que sí va a haber una presencia, porque hasta ahí son ausencias. La presencia va a ser la presencia del Espíritu Santo. Si usted dice amén, gloria a Dios. Yo, es más, hasta me animo a ofrecerle una ofrenda voluntaria, sacrificial. Va a estar el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Alguno me dirá, pastor, es que estas cosas usted las ha dicho, pero ¿sabe lo que pasa?
Es que hay tanta enseñanza errónea por todos lados y la gente vuelve a hacer las mismas preguntas que parece que la gente no escucha cuando uno le habla. Cuando el Señor quite la iglesia, el Espíritu Santo no se va a ir a ningún lado, porque el Espíritu Santo es Dios y Dios es omnipresente. Él no se puede ir. No se puede ir. Es decir, aunque va a haber ausencia de iglesia, aunque va a haber ausencia de los 144,000, aunque va a haber ausencia de los 2 testigos, el Espíritu Santo sí va a estar. ¿Y sabe quién más va a estar? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma. Es decir, que si una persona se siente conmovida por el mensaje, no es por la elocuencia, por la sagacidad o por la sabiduría del predicador, es por la palabra de Dios que tiene el poder en sí misma para tocar el corazón y poder quebrantar, poder cambiar una vida, poder cambiar la mente, poder cambiar el corazón. Como decía nuestro hermano Luis hoy cuando daba testimonio, es lo que Dios hace, no es por nosotros, no es por lo que nosotros podemos hablar. A veces la gente dice, no, pastor, háblele usted porque seguramente que con usted la gente entiende. No, no entiende ni conmigo ni con nadie. Entienden cuando Dios toca el corazón, cuando Dios toca la mente, cuando Dios cambia. Cuando hace una transformación, lo que se llama el nuevo nacimiento. Hay gente que puede estar años en la iglesia y no está entendiendo nada. Porque no se trata de quién te lo explique, se trata de si abres o no tu corazón para que el Señor obre en él y Él te cambie, Él te transforme y entonces recién ahí vas a poder entender. No hay otra manera. Entonces no solamente va a estar el Espíritu Santo, sino que, porque Él es Dios y Él es omnipresente, sino que también va a estar su palabra, y su palabra tiene poder para cambiar, para transformar, para hacer nuevas todas las cosas. Dijo el Señor Jesucristo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Sabe que ese es el lema de esta iglesia? Ese es el lema de esta iglesia, así como en 1810 tienen ese lema, columna y baluarte de la verdad. El lema de esta iglesia local es, mis palabras son espíritu y son vida. Eso dijo el Señor Jesucristo. Porque si nosotros queremos realmente vida espiritual y si queremos recibir las cosas espirituales, necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Por esta palabra, mis hermanos, los corazones son cambiados. Si usted puede decir amén, gloria a Dios. Por esta palabra los corazones son cambiados. Por esta palabra las vidas son equipadas. Por esta palabra las vidas son sanadas, mis hermanos, como está escrito en el Salmo 107, versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Es la palabra de Dios. ¿Por qué es la palabra de Dios? ¿Por qué no el Quijote de la Mancha? ¿Por qué no los libros de Pablo Neruda? ¿Por qué no los de Gabriela Mistral o de Jorge Luis Borges? ¿Por qué esos no? Porque dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. El único libro que tiene la vida de Dios, que tiene el soplo de Dios y que tiene el poder, la dinamita, la capacidad de Dios para transformar un corazón es la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tienen el poder. Dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Poder de Dios, no para hacerte rico. Hoy hay falsos evangelios que pregonan la capacidad de volverte rico. Vas a la iglesia, pones 1,000 pesos en la ofrenda y Dios te va a multiplicar no sabes cuánto. Te va a dar una 4x4 y después una 8x8. No, de ninguna manera. Dios no es un Dios sobornable. Dios no está a la venta. De ninguna manera. Nuestro Dios, mis hermanos, dice su palabra que es poder de Dios para salvación. Ese es el propósito del evangelio, salvar las vidas, salvar las almas, limpiar los corazones, transformar las mentes, transformar un hogar, una familia, que un joven que está en la droga, en el alcohol, o una señorita que está en una vida promiscua, o aquel que está encerrado en un calabozo, en una cárcel, pueda ser transformado por la palabra del Señor. O también hombres comunes y corrientes que aparentemente están todos bien, pero que necesitan también una transformación y un cambio en su vida. Solamente la palabra de Dios puede hacer esto, mis hermanos. Va a estar esta palabra.
El Espíritu Santo, mis hermanos, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, es el que convencía a los hombres. Allí en el libro del Génesis, el capítulo 6, que te están hablando en la escuela dominical, en la escuela bíblica, dice la palabra del Señor: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Dios está tratando desde la antigüedad de convencer al hombre. ¿Y qué le dice el Espíritu de Dios al hombre? ¿Qué le dice? Vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Esto es lo que dice el Señor. Vuélvete a mí. Y Dios sigue diciendo hasta el día de hoy: vuélvete a mí. Le dice a los que nos están escuchando a través de la internet: vuélvete a mí. A través del profeta Isaías dice: mirad a mí, todos los términos de la tierra, y sed salvos. Mirad a mí. Es mirándolo a Él, no desviando nuestra mirada en otras cosas. Es mirando al Señor, es poniendo nuestra vista en Él, es mirando a nuestro Hacedor, es mirando hacia la cruz, mis hermanos, solamente donde podemos ser salvos. No hay otra manera. No hay otra manera. La única manera de ser salvos es esta. Y aunque en aquellos días oscuros para la humanidad, días que están por venir, serán días realmente de tinieblas y no de luz, como dice la palabra del Señor, allí estará su Santo Espíritu. Como en el principio, como en la creación, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estaba el Espíritu de Dios allí, tratando de ordenar el caos que había en el principio de la humanidad. Así el Espíritu de Dios estará trabajando también en los corazones humanos, tratando de ordenar sus vidas, tratando de cambiarles, de transformarles, de hacer una nueva criatura, de llamarlos al arrepentimiento. Así estará también el Espíritu Santo en esos días. Gloria al Señor. Hermanos, ¿no le da gloria a Dios que aún en los momentos de mayor oscuridad que están por venir sobre este mundo, mis hermanos, Dios va a seguir tratando con la humanidad diciendo: volveos a mí y yo me volveré a vosotros? Hoy tenemos un tiempo maravilloso, mis hermanos. Tenemos un tiempo donde hay iglesias abiertas, donde predican la palabra de Dios. Claro que tenemos lugares donde predican cualquier cosa, pero también hay lugares, no solamente este, sino muchos más a través del mundo, en donde se puede escuchar una buena palabra de Dios. Y es el tiempo de gracia, como está escrito: en tiempo aceptable te he oído. Hoy es el día de salud, hoy es el día de gracia, hoy es el día de salvación, hoy es el día. Y está esa puerta y está esa oportunidad. Ayer los niños de la escuela dominical veían la clase acerca del arca de Noé. Y uno de nuestros hermanos hizo allí un arca para los niños, un arca así grandota, un barco. Y ese barco, que era tan grande, ¿sabe cuántas puertas de entrada tenía? Uno solo. No hay otra puerta sino Jesucristo. Él dijo: yo soy la puerta. Solamente podemos entrar al camino de la salvación a través de la puerta que es Jesucristo. ¿Y sabe cuántas ventanas tenía ese semejante barco? Una. ¿Y sabe dónde estaba? Arriba en el techo. Usted podía entrar solo por una puerta. Y en ese lugar usted solamente tenía un lugar por donde podía entrar la claridad y entrar un aire refrescante para esa semejante embarcación de 150 metros de largo. Una sola ventana estaba arriba, de donde venía la luz, de donde venía la claridad, de donde venía el aire fresco. ¿Sabe qué representa eso? Jesucristo. Hay un solo lugar por donde entrar a la salvación, Cristo. Y hay un solo lugar para mirar, como dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Cuando usted llega al camino del Evangelio, mis hermanos, usted o entra por la única puerta o usted no entró. Y una vez que usted está aquí adentro, o mira hacia un lado de donde su vida puede recibir luz y ser refrescada su alma con el rocío de la mañana, y ese es Jesucristo. Un solo lugar. Un solo lugar. Como decía un viejo corito de la escuela dominical, Angélica seguro se la acuerda: una vía hay que va al cielo,
Esa vía es Jesús. Yo soy el camino, dijo Cristo. Una sola vía hay, otra no hay, otra no hay, otra vía no hay que Jesucristo. Una sola vía hay que va al cielo, esa vida es Jesús. Así cantábamos cuando éramos niños en la escuela dominical. Gloria al Señor. Tenemos un contexto. Tenemos la ausencia de la iglesia, de los 2 testigos, de los 144,000, pero tendremos la presencia del Espíritu Santo y tendremos esta palabra eterna. Esta palabra de poder, esta palabra, mis hermanos, que como dijo un pastor, no es obsoleta, es absoluta. Sigue funcionando para aquellos que la creen, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted va a esta palabra y la lee con fe, con un corazón quebrantado, mis hermanos, esta palabra tiene el potencial de transformar su vida, de cambiar su mente y de cambiar su corazón. Y a través de la obra que Dios hace en usted, la va a seguir haciendo en su familia. Gloria al nombre del Señor. Esta palabra tiene el potencial. Esta palabra tiene la capacidad. No es la palabra del pastor, no es la palabra de los predicadores, no es el mensaje de una iglesia, es el mensaje de Dios para la humanidad. Esta palabra gloriosa. Pero también en aquellos días Dios tendrá quien anuncie. ¿Se da cuenta? Desde que el mundo es mundo hasta que este mundo esté terminando y en los días más tenebrosos, de mayores juicios, de mayor oscuridad, cuando Satanás esté reinando y él esté marcando y sellando a la gente con el destino final y eterno de perdición, Dios también va a tener alguien que hable esta palabra. Usted me dirá, ¿quién, pastor? ¿Quién? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué? El evangelio eterno para predicarlo. Gloria a Dios. Usted me dirá, pastor, esto me suena raro, me suena a herejía, pastor. Pero aquí la palabra dice claramente un ángel. La palabra ángel justamente significa mensajero. Ángel significa mensajero. Ángel viene de un término griego, significa mensajero. Es decir, que como Dios tiene hoy mensajeros y en el pasado tuvo mensajeros y en la tribulación tendrá mensajeros, cuando estos mensajeros sean quitados, Dios enviará a otro mensajero, es decir, un ángel, para predicar el evangelio eterno. Gloria al Señor. Usted me dirá, pastor, pero esto me suena raro, porque Primera de Pedro 1:12 dice que los ángeles anhelan mirar estas cosas, pero no les está permitido. Usted tiene razón, pero porque hoy está la iglesia, usted y yo somos los encargados de llevar el mensaje de salvación a otros. Dios no va a usar ángeles en este tiempo para predicar la palabra, lo va a usar a usted y me va a usar a mí. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Para llevar la palabra a otros. Dios no va a enviar a un ángel. Hay gente que no sé qué está esperando. No, que Dios me mande, no sé, al arcángel Gabriel. No menos. Dios no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque en esta época en que está la iglesia, dice la Biblia, que Dios no usa a los ángeles para eso, nos usa a nosotros. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la tarea de la iglesia en este tiempo. Dice allí en 2 Corintios 5:18, dice el apóstol Pablo, que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Por tanto os decimos, le decimos al mundo, le decimos a nuestros vecinos, reconciliaos con Dios. Reconcíliense con Dios. ¿Por qué? Porque yo ya fui reconciliado. Porque estando yo perdido, enajenado, apartado de los caminos del Señor, fui traído a este camino por su amor y por su misericordia. Y eso que Dios hizo conmigo es lo que Dios quiere hacer con cada persona. Así es que Dios no se va a quedar sin quien dé testimonio. ¿Se da cuenta? Hice todos estos pasos uno por uno para que usted entienda que aún en los momentos más oscuros y difíciles de la humanidad, Dios seguirá diciendo a la gente, volveos a mí. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. A veces,
Como predicador, como pastor, la gente me pregunta, pastor, ¿y en la gran tribulación hay gente que se va a salvar? Claro que hay gente que se va a salvar. Que va a ser muy complicado, pero sí va a haber gente que se va a salvar. Que va a ser muy duro ese momento, sí, pero hay gente que se va a salvar. Hay gente que va a llegar a los pies del Señor. El problema es los que rechazan la gracia de Dios hoy. Porque si en estas condiciones muchos no sirven al Señor, ¿los servirán en aquellas condiciones? Permítame dudar al 99,9%. ¿Vieron cómo esos, ahora que hay, desinfectantes, dice, eficacia 99,9%? Vaya a saber qué es lo que nos mata, ¿cierto? 99,9%. Permítame a mí dudar al 99,9% de que algunos de los que hoy rechazan a Cristo puedan ser salvos en esa época. Porque si hoy, con todas las ventajas, con todas las bendiciones, con todas las oportunidades, no lo hacen, difícilmente lo hagan en esas circunstancias donde el juicio de Dios está cayendo severamente, pero severamente sobre la humanidad. ¿Buscarán a Dios? Los que le rechazan hoy, insisto, tengo el 99,9% de dudas acerca de eso. En quinto lugar, el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que va a dar este ángel? No sé si van a ser muchos ángeles. ¿A qué nombra uno solo? Bueno, uno solo. Un solo ángel. ¿Cuál es el mensaje? Dice allí el versículo 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a las personas que en esos días estén sobre la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto me hace reflexionar cuánto tardamos nosotros, ¿cierto?, en llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Un ángel de Dios en un instante les habla a todos. ¿Se dio cuenta de esto? Vi volar, va a recorrer el cielo. Permítame imaginar, lo que voy a decir ahora es imaginación mía, entiéndame. Con un megáfono gigante y va a ir volando y va a ir anunciando y pasa por Europa, pasa por América del Norte, Central, América del Sur, se va a Australia y en un rato todo el mundo escuchó el mensaje. Así de sencillo es para Dios. Y si es tan sencillo, ¿por qué Dios no lo hace ahora? Porque para eso lo tiene a usted y a mí. La iglesia ha estado 2000 años en esta tierra, todavía no hemos llegado hasta lo último. Un ángel en 5 minutos lo hace. ¿Entendió la diferencia? De la pereza y flojera y la indolencia nuestra. Nuestra, dije. No lo quiero poner a usted en un aprieto, digo nuestra, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Un ángel en 5 minutos lo hace. Y la Biblia dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, es decir, ellos desean participar de esto. Dios le dice, no, para eso está la iglesia. Para eso estamos nosotros. Para ir y anunciar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. La primera llamada o mensaje, entre comillas, del Evangelio lo tenemos allí en Génesis 3:15. Donde la Biblia dice que vendría el Salvador de la simiente de la mujer, la primera buena noticia para la humanidad. Allí la tenemos. Porque ¿qué es evangelio? ¿Qué significa la palabra evangelio? Buena noticia. La primera buena noticia en Génesis capítulo 3, versículo 15 es que iba a venir un Salvador. Gloria a Dios, eso es una buena noticia. Abraham recibió la buena noticia, recibió el evangelio directamente de parte de Dios. ¿Cómo? Sí, Gálatas 3, versículos 6 al 8 dice que Abraham recibió justamente la buena noticia de parte de Dios. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 8. Allí nos habla acerca de esto. La buena noticia, la llamada del evangelio directamente de Dios. Ahora, hablando allí de ese pasaje, ¿no? Un segundito. Hablando de la carta a los Gálatas. Leo ese pasaje. Gálatas 3, 6 al 8.
Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, es decir, el Evangelio, a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Abraham recibió el Evangelio, la buena noticia, directamente de parte de Dios. Ahora, otra pregunta que algunos se hacen: bueno, ¿cómo este ángel predica un evangelio eterno? Pastor, ¿cuántos evangelios hay al final? Está el evangelio de la prosperidad, donde hoy muchos quieren ser ricos. Está el evangelio de los milagros, campaña de sanidad y milagros, como si Dios estuviera interesado en sanar a todas las personas. Él quiere salvar a todas las personas, pero no ha prometido sanar a todos. De hecho, muchos creyentes se mueren enfermos, ¿o no? Bien. Ni está dentro de sus planes que todos muramos plácidamente, ¿no? Algunos murieron trágicamente. Y para saber eso, vamos a la Biblia. Un pasaje, Hebreos 11. Muchos murieron trágicamente y eran siervos y siervas del Señor. Es decir, Dios no ha prometido esas cosas. Por lo tanto, si Dios no la ha prometido, ¿quién soy yo para hablar en nombre de Dios y prometer lo que Dios no ha dicho? Yo sería hallado mentiroso. Yo debo decir lo que Dios ha dicho, no lo que a mí me parece. ¿Cuántos evangelios hay, Pastor Mauricio? ¿Cuántos hay? Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ve, hay un evangelio diferente, dice acá. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, que si hay un evangelio distinto del que está acá en la Biblia, es un evangelio trucho. Es un evangelio pervertido, es un evangelio falso, es un evangelio mentiroso. ¿Se entendió lo que quise decir? Creo que lo dije más o menos claro, ¿no? Hay un solo evangelio, dice Pablo. Hay una sola buena noticia, que las personas mirando a Cristo, mirando a su Señor, arrepintiéndose de sus pecados, tienen vida eterna. Hay un solo evangelio. No hay 2, no hay 3, no hay 10, no hay otro evangelio. Y ahí hay una sentencia realmente dura. Si yo la quisiera leer, diría: mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, acá estamos hablando de que va a haber un ángel hablando. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Acá utiliza la palabra anatema, significa sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Es tremendo lo que dice la palabra de Dios. Hay un solo evangelio. Cualquier cosa que no sea conforme a la palabra de Dios es un evangelio trucho, es un evangelio maldito. Es un evangelio que no salva. Imagínese a usted, y esto ha pasado, yo me acuerdo hace años atrás, pasó incluso un caso acá en Bahía Blanca. Había unos pseudomedicamentos que se llamaban propóleo. ¿Quién se acuerda de los propóleo? Y te vendían caramelo de propóleo, hasta en los kioscos caramelo de propóleo. Y el propóleo era, pero tremendo. Y como eso en su momento, yo no sé si servía o no servía. Yo los conocí, me acuerdo. Pero era, digamos, la octava maravilla del mundo. Y se vendía hasta en los kioscos. Y era un gran negocio. Bueno, pues alguien adulteró ese negocio. Pasó acá en Bahía. No sé si ustedes se acuerdan. Pasó acá en Bahía. En un laboratorio se adulteraron y hubo gente que murió. Porque los caramelos de propóleo, que se suponía que eran una maravilla, estaban adulterados. Un evangelio que está adulterado te manda a la muerte. Un evangelio trucho te manda a la condenación. Un evangelio que no es evangelio no tiene el poder de salvar. Me acuerdo una anécdota también. La mamá de mi patrón ya estaba muy anciana.
Y ella dele insistir con que había una medicación que le hacía bien. No, porque la medicación de mi doctor me hace bien y yo cuando tomo eso me hace bien. Y ella insistía, la ancianita, con que le hacía bien. Y el hijo, es decir, mi patrón, habló con el médico. No, dice, no, ella no necesita eso, nada. Pero bueno, pero es que ella insiste tanto, no le podemos dar eso. No, es que no lo necesita. Entonces el médico le consiguió, ¿vieron esas pildoritas para armar? Una que viene en una cápsula, qué sé yo, naranja y la otra azul. Bueno, idénticas pero vacías, huecas, como los huevitos Kinder, ¿no? Que se abren así, pero en la capsulita. Que eran idénticas a las que ella tenía que tomar. ¿Y sabe qué hacía? Le ponían leche en polvo adentro. Mi propio jefe, a su mamá, ya estaba ancianita, pobre, le ponía leche en polvo adentro. Y ella le contaba a todo el mundo que esas pastillas la hacían andar de 10. Ella tomaba esas pastillas y ya, es como casi que hasta que rejuvenecía la ancianita. Era leche en polvo. Claro, era algo cierto, inocuo, inocente, pero imagínese un caso de que alguien tomara esas mismas píldoras, esas mismas pastillas, y en vez de leche en polvo pusiera veneno. Usted lo tomaría confiado pensando esto me va a hacer bien, pero eso le va a matar. Lo que Pablo está diciendo, que si el evangelio no es el evangelio, le va a matar, le va a destruir. Por eso qué importante, mis hermanos, es tener una iglesia que enseñe la palabra de Dios. Yo no sé si usted se alcanza a entender. Qué importante tener una iglesia que no adultere la palabra de Dios, porque cuando usted toma medicina adulterada le puede matar. Hay medicinas adulteradas que no le van a hacer nada, son leche en polvo, pero hay medicinas adulteradas que le pueden matar. Y qué importante es tener personas responsables que nos enseñen la palabra, pero no quiero desviarme del tema. Perdón. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 11. Estamos hablando, ¿cuántos evangelios? Porque ahí va a predicar el evangelio eterno. Y algunos dicen, pero ¿cuántos evangelios hay? Está el evangelio de la gracia, el evangelio eterno, el evangelio del reino. ¿Cuántos evangelios hay? Pablo dice, hay uno solo. Y cualquier otro evangelio es trucho, es mentiroso y te puede matar. Te puede matar. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 11. Versículos 1 al 4. Ojalá me toleraseis un poco de locura. ¿Cuántos dicen amén? Se pone medio loco el pastor Mauricio a veces, ¿vieron? Ojalá me toleraseis un poco de locura. Gerardo, dijiste amén, te estoy escuchando. Está loco mi vecino, dice. Ojalá, dice Pablo, me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, dice Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Escuche. Porque si viene alguno, y hoy en día no alguno, vienen por cientos, por montones, muchos seguirán sus disoluciones, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Porque si viene alguno, dice Pablo, predicando a otro Jesús, ¿cómo? ¿Cuántos Jesús hay? Marisol, ¿cuántos Jesús hay? Hay uno solo, pero hay gente que predica a otro Jesús, no es el de la Biblia. Este es un Jesús falso. Este resulta que en vez de tener barba, no sé, resulta que, no sé, este se afeita. Estoy pensando en el Jesús histórico, ¿no? No sabemos cómo era su rostro, desde luego. Pero, no sé, este viene en limusina, este viene en un Rolls Royce. Este no vino, como decíamos anoche, para servir, sino que dice, pasen primero los de 10.000 pesos, pasen primero. O en Chile, pasen primero los de 20 lucas, pasen adelante. Es otro Jesús porque el Jesús de la Biblia no tenía dónde recostar su cabeza. Yo vine para servir, no para ser servido. Pero dice Pablo, porque si viene alguno, y hoy sobran esos algunos, hay muchísimos, porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido,
Yo pensé que el único espíritu del que hablaba la Biblia que tenemos que recibir es el Espíritu Santo. ¿Usted escuchó alguna vez hablar del espíritu de la risa? En esta iglesia hemos recorrido la Biblia, la hemos leído completa. ¿Usted encontró el espíritu de la risa? El espíritu de la borrachera, dicen algunos. Y están en la iglesia y gruñen como animales y no sé, uno se siente el oso pardo, el otro se cree mapache. ¿Qué les pasa? ¿Qué espíritu recibieron? El espíritu del zoológico. Mire lo que dice la Biblia. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Cómo? ¿Qué locura es esto? Hay un solo Jesús. Hay un solo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Hay un solo Evangelio, que es el Evangelio de la gracia de Dios, donde somos salvos mediante la fe. Gloria al nombre del Señor. No hay otro Evangelio. Ahora, ¿por qué dice la Biblia allí, volviendo a Apocalipsis, para predicar el Evangelio eterno? Porque es el Evangelio en su concepción más básica y elemental, en donde, como ya no hay iglesia, como ya no hay 144.000, como ya no hay 2 testigos, este ángel dice lo más básico, elemental que el hombre puede escuchar. Apela en primer lugar a la conciencia. Dice el mensaje de este ángel, versículo 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Teman a Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. ¿Quién lo dice? Tu propia conciencia lo dice. ¿Cómo? Sí, en Romanos, en el capítulo 2, versículos 14 al 16, dice Dios que nuestra conciencia nos acusa o nos defiende y nos dice que hay un solo Dios. O sea que este mensaje es lo más básico, elemental que el hombre puede llegar a escuchar. Hay un solo Dios. Teman a Dios. Adórenle solo a Él. Nadie más es digno de recibir adoración. Segundo, no solamente apela a la conciencia, sino que apela a la creación. Dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sabe qué dice el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sabe lo que dice Romanos 1:20? Dice que porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles mediante las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esta gente de los días de la tribulación, este ángel, ¿sabe lo que le está diciendo? Apela a 2 cosas. Primero, a su conciencia. En su conciencia ustedes saben que hay un Dios. Búsquenlo, adórenlo. Y ¿sabe a lo segundo que está apelando este ángel? Es, miren la creación. Hay un creador. Adórenle solamente a Él. Es lo más básico. Esto en teología se llama la revelación general. Lo hemos visto. ¿Te acuerdas, Marisol? Revelación general, la conciencia y la creación. Hay personas que se preguntan, para ir finalizando, pastor, ¿cómo va a ser Dios para juzgar a aquellas personas, no sé, que vivieron en una tribu en África, nunca nadie les predicó el evangelio, se criaron en una isla allá en el medio del Pacífico, nunca llegó un misionero, nunca les habló de Cristo? ¿Cómo Dios las va a juzgar? Por las cosas que dice este ángel, por la conciencia y por la creación. Porque la conciencia les dice, hay un Dios, búscalo. Y porque la creación le dice, hay un creador, adórale. Es el mensaje más elemental, más básico que el hombre puede recibir. Hoy tenemos un mensaje mucho más completo que ese, de mucho más abundancia de riquezas y de bendiciones, pero es el mismo evangelio, no hay otro evangelio. Y es necesario que nosotros recibamos este evangelio
Creamos este evangelio y por este evangelio, por esta buena noticia, nuestras vidas sean transformadas. Amén. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.